Hola amigos de Despierta, este es el tiempo. Estamos una vez más aquí en esta sesión que, bueno, ya ustedes conocen, es Charlando con. Y en esta ocasión traemos a una chica que nos acompaña desde Italia. Pero antes de presentársela y darles la sorpresa, quiero saludar a los nuevos miembros del canal, a NKO Gavia, a Rocío Duarte, a Loli y a Francisco Javier Albornoz. También quiero desearles un feliz año nuevo, ¿verdad? No nos vemos desde el año pasado. Y bueno, ya para comenzar la entrevista, quiero presentarles a esta chica, que ella es colombiana, pero radica en Italia. Ella es Denise Serna, del canal de YouTube Denise Ser. Hola Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola William, encantada de estar aquí contigo el día de hoy y pues para compartir sobre estos temas interesantes, ¿no? Que tenemos en común y así que pues nada, gracias por la invitación. No, bienvenida a este canal y espero de que no sea la última vez que nos acompañes aquí. Oye, Espero también lo mismo, que no sea la última. así es, así es. Oye, Denise, como te dije, es un enorme placer tenerte aquí y me gustaría que para comenzar esta entrevista nos digas primero quién es Denise Serna. Vale, bueno pues como decías tú, soy una chica colombiana, vivo en Italia. De profesión soy enfermera, ¿sí? Ejerzo aquí actualmente como enfermera. Soy madre y en mis tiempos libres pues me gusta desarrollar este tipo de temas, ¿no? Ahorita pues hace unos años que abrí el canal y básicamente en mis tiempos libres me gusta hacer esto, ¿no? Es como, lo veo ahorita como, no lo veo como un trabajo ni nada por el estilo, sino que es como una pasión, algo que me nace hacer. Entonces, pues nada, eh, básicamente soy una persona normal, radicada acá en el norte de Italia y pues nada, en mi trabajo, eh, vivo aquí con mi hijo y pues nada, desarrollo estos temas que son de interés para mí como persona espiritual, ¿no? Así es. Hablando fuera de cámara, te comentaba sobre el frío porque vengo regresando de Alemania. Esta semana fue que regresé y de verdad que el frío ahí es, ni quiera Dios, como dicen por ahí, es tremendo. Ahora, Denise, me gustaría de que tú le comentaras un poco al público cómo es que Denise decide abrir un canal de YouTube y qué fue lo que te inspiró. Bueno, pues primero que todo, esto nació de mi corazón, ¿no? Fue como un impulso, una necesidad de compartir información que en un momento fue útil para mí, porque digamos que por el tiempo de la pandemia más o menos, yo estaba atravesando como por un tipo de crisis existencial, ¿sí? Donde encontré varias herramientas que me ayudaron mucho en mi crecimiento personal y que decidí poner en práctica, ¿no? Entonces dije, estas cosas me sirvieron a mí, le pueden servir a otros y decidí abrir este canal para compartir herramientas de desarrollo personal como para mejorar la autoestima, herramientas de autoconocimiento. Una de las herramientas que más me ayudó y que me encanta y que puedo decir que hubo un antes y un después de conocer esa herramienta es el eneagrama. No sé si has escuchado. No, para nada. En eso soy ignorante. Yo soy ignorante en muchas cosas. Y aquí estamos para aprender. Así que cuéntanos un Claro poquito. que sí. Y también a los que por primera vez lo estén escuchando, los invito totalmente porque es una herramienta que te permite conocerte. Es un estudio, ¿no? De las personalidades que podemos adoptar los seres humanos. Entonces, con ella te aprendes a conocer a ti mismo, porque piensas, sientes, actúas y cómo lo haces. Entonces, tú crees que eres único en el mundo, que no hay otro como tú, pero resulta que hay 9 tipos de personalidades y que todos estamos sujetos a alguna de ellas, ¿no? Entonces, esta herramienta me ayudó mucho
conocimiento de mí misma, ¿no? Como persona, saber por qué pienso, por qué actúo, por qué hago así, y entenderme a mí y también aprender a entender a los otros, ¿no? Porque hay veces pensamos que todo el mundo tiene que pensar o actuar como lo haría yo. Entonces, esto nos ayuda como a dejar de juzgar y decir, pues bueno, entiendo que él es así porque tiene su tipo de personalidad. Así que esa es una herramienta valiosísima que la recomiendo para los que no la hayan oído, el enneagrama. Enneagrama. Ok. Entonces, bueno, después de esto, me doy cuenta que no solamente soy yo a nivel de cuerpo, mente, sino que empiezo como a vivenciar, lo llamo yo y lo creo, un despertar de conciencia, ¿no? Un despertar espiritual, ¿sí? Me doy cuenta que toda esta información importante que me habría ayudado, como dije, pues podía compartirlo. Y en medio de esta búsqueda, búsqueda de autoconocimiento, me encontré también con mucha información en las redes, ¿no? Y sobre todo de pues no sé si lo puedo mencionar, es un psiquiatra colombiano que es muy bueno también. Y a pesar de ser psiquiatra, invita como a la meditación, invita como a que, por primera vez entro en contacto con el tema de que Dios no es un señor que está por allá arriba en una nube mirándome para ver yo qué hago bien, qué hago mal, para castigarme, sino que él dice, es una idea muy pueril, ¿no? Muy infantil. Entonces debemos darnos cuenta que la divinidad está dentro de nosotros. Entonces ese fue como el primer contacto donde yo dije, ¿cómo así? Dios no está allá en una nube mirándonos. Entonces, bueno, eso fue como lo primero. Por ese tiempo también una persona me invita a una reunión con un grupo de personas en Cali, en mi ciudad, y yo dije, bueno, vamos, pues no pierdo nada, ¿no? Entonces, aquí en esta reunión me lanzan el bombazo de que Jehová no era Dios. Wow. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que Jehová no es Dios? Pero entonces, o sea, en ese momento me sentí como engañada, ¿no? Como asombrada, impactada, como lo quieras decir. Y de alguna manera ya el psiquiatra me había dicho que no, que este Dios era diferente, ¿no? Que no era un señor así. Y acá en esta reunión me lo dicen, o sea, por varias partes me estaban dando como la misma información. Aparte de eso, mi hermana, una de mis hermanas que estaba acá en Italia, ella pues es una persona muy especial, yo tengo un contacto muy estrecho con ella, y ella me dice, lea la Biblia para que se dé cuenta de muchas cosas. Entonces, ¿verdad? Yo me puse a leer la Biblia, me acuerdo que me leí todo el Antiguo Testamento, y habían cosas que pues no me cuadraban, ¿no? No me cuadraban para nada. Otra cosa también fue que ella me regaló un libro de Mauro Bilino que se llama El libro que cambiará para siempre nuestras ideas sobre la Biblia. Y efectivamente las cambió para siempre, porque fue algo muy impactante, ¿no? Y yo dije, no, pues esto no me lo puedo quedar. Así fue, me quedé como con esa información por un tiempo, pero después dije, no, la voy a compartir. Después, eso sucedió cuando yo estaba en Colombia, ¿no? Después ya me vine a Europa y pues al aprender el idioma italiano, pues ya era más fácil para mí dar a conocer lo que este señor, que es italiano, Mauro Bilino, en todas sus investigaciones mencionaba, y cosas que para mí fueron tan, o sea, como que marcaron un antes y un después saberlas. Entonces yo dije, bueno, para mí también, ahorita que más o menos pues estaba aprendiendo el italiano, entonces yo dije, no, pues voy a hacerlo. Así que así fue como también empecé en el mundo de las traducciones de Mauro Bilino. Sí, he notado que tu canal, en tu canal compartes muchos videos y muchas de las informaciones que comparte Mauro Bilino, y mucha información. Y eso me pareció muy interesante, ya que como, bueno, yo o ambos tenemos como amigo en común a Simón Guardia. Entonces ya nos conocíamos y de pronto veo que hay una chica, que es raro ver en este mundo así, en este mundo de la investigación, a una mujer que sí, también se dedique a esto específicamente con las denuncias.
Y dije, caramba, no, me encantaría tenerla aquí en el canal. Pero noto que en lo que tú me estás contando, tú nunca fuiste religiosa, nunca fuiste a una iglesia. No, no, yo antes, digamos, cuando estaba en momentos así como difíciles, yo buscaba, obviamente como todos, un sosiego, ¿no? Como en algo, en donde, pero la mayoría de veces que iba a una iglesia, yo no me sentía a gusto. No sé decirte el por qué, no sé decirte, o sea, una razón específica, pero sí era como el modo de ellos de hablar o como el fanatismo, me parecía una cosa que no iba conmigo. Entonces no, en realidad sí, varias veces en otras ocasiones antes de eso, intentaba como buscar de Dios, como que uno tiene un vacío acá y necesita llenarlo, y hay veces ese vacío yo no lo encontraba en las religiones, entonces te puedo decir que no, nunca he sido una persona religiosa. Alégrate, porque yo fui religioso por 22 años. Bueno, ya eh, los suscriptores del canal lo saben. Lo he comentado en muchos de los videos, en algunas entrevistas. Y créeme, no te perdiste de nada interesante. Al contrario, llegas a este mundo de la investigación con una mente un poco más limpia, menos adoctrinada. Y créeme, eso facilita más las cosas. Te lo digo por experiencia. Claro que, por ejemplo, discúlpame, te interrumpo, mi mamá es una persona que ella tiene mucha fe, ¿no? O sea, Ujú. ella cree mucho en la fe y en Jesús, y ella siempre nos impulsó siempre como a ser muy positivos. Ella siempre nos inculcó, hágale que si usted quiere algo, usted lo puede lograr. Ujú. Hágale que mi mamá es una persona que siempre ve el vaso medio lleno, ¿no? Ujú. Entonces, eso también como que le inculcan a uno, ¿no? Le queda a uno impregnado. Y yo creo que también esa parte era la que no nos dejaba como caer tanto, porque cuando uno está en crisis, a veces también depende de tu propia percepción o de tu forma de ver las cosas. Si eres una persona que es negativa o no tienes un apoyo de tus familiares o tus amigos o lo que sea, sino que antes te hunden más, entonces pues yo creo que es contraproducente. Pero entonces sí, mi mamá siempre fue pues, no religiosa, porque no era religiosa, pero sí fue como una persona con mucha fe, como Ujú. dice ella misma. Sí. Ahora, me llama la atención en algo que dijiste. Dijiste de que cuando escuchaste por primera vez de que Jehová no era Dios, para ti fue un impacto tremendo. Por eso fue mi pregunta de que si en algún momento habías estado en contacto con la religión. Para mí el impacto de no solamente que me dijeran que Jehová no era Dios, sino el hecho de que yo mismo, bueno, al principio me resistí, lógicamente, 22 años dentro de la religión, haber predicado, haber cantado canciones a este Dios y que de pronto vengan y te digan, eso no es Dios, ese tipo no es Dios. Claro que es un impacto tremendo, pero el impacto más grande fue cuando yo agarré la Biblia y empecé a comprobar por mi propia cuenta lo que me estaban diciendo. Porque una cosa es lo que tú puedas escuchar y la otra es lo que tú puedas comprobar. Y es lo que yo en cada video eh, le hago entender a los oyentes, a los televidentes. No crean nada de lo que yo les diga. Nada de lo que yo les diga. Ustedes vayan y comprueben. Y me parece llamativo el hecho de que, en tu caso, sin haber nunca o estar arraigada a una religión, te haya sorprendido. Cuéntanos esa parte. ¿Por qué fue que sentiste ese impacto? Pues porque es algo que desde niños nos han inculcado, ¿no? Desde que somos pequeños en el colegio, inclusive nos dan las materias de religión, nos enseñan todas las historias de la Biblia. Cuando hice, en el caso mío que hice la primera comunión, que son como pues uno de los sacramentos, entonces le enseñan todas estas cosas. Yo estudié también en un colegio de monjas, la primaria, entonces todas estas cosas son como que metidas automáticamente en tu chip. Entonces, para ti es una realidad, o sea, no hay duda y no hay otro.
Ujú. Entonces, a pesar de que no haya sido muy metida en la religión, pero sí para mí, o sea, nunca, jamás se me había ocurrido pensar otra cosa o que hubiera otro Dios. Su nombre era Jehová y no había más. Entonces, yo creo que pues no solo para las personas no religiosas, sino para todos los que nacemos como acá bajo el dominio de la religión católica, ¿no? Yo creería que es algo en general. Así es, así es. Yo he visto algunos de tus videos, de los que tienes en tu canal. Nuevamente, en la descripción de este video voy a dejar el link del canal de Denise, que bueno, tiene el nombre de Denise Ser, que después quiero que me expliques por qué lo de Denise Ser. Y bueno, veo que en tu canal, aparte de los videos que pones de Mauro, que compartes de Mauro, también das tu opinión y tu propia denuncia hacia hacia este falso Dios. ¿Puedes hablarnos un poco, aunque ya has más o menos has dicho algo, pero me gustaría que fueras un poquito más específica en base a tu opinión o tu experiencia, el por qué la denuncia directamente, así, frontal, contra la adoración a este falso Dios? Vale, pues bueno, Mauro Vilino para mí de algún modo también está denunciando, ¿no? Que lo que se nos ha contado es una mentira, usando Ujú. las traducciones. Pero antes digamos, de eso, saliéndonos de las traducciones, inclusive sin ir a profundizar en el hebreo o en cosas, en lenguajes que obviamente nosotros no sabemos. Entonces hay muchos capítulos, como decías tú, que uno leyendo uno mismo se hace preguntas y sugieren que este ser era un ser malvado, que solo quería adoración, que el que no lo siguiera simplemente era eliminado, o sea, era como una dictadura. Entonces, uno se empieza a hacer preguntas, bueno, entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Porque si yo soy libre de elegir a quién seguir, a quién adorar, entonces, ¿por qué recibo un castigo si no adoro a este ser, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues claro, hubo una de las historias de la Biblia que cuando volví a leerla me impactó mucho y bueno, dije, no, este no puede ser Dios, porque evidencia que es un ser muy tangible, ¿no? Evidencia que es un ser que actúa como muy humanamente. Entonces, esa es la historia, por ejemplo, de Saúl en la Biblia, no sé Ujú. si la tienes presente, que se encuentra creo que en los libros de Samuel, donde Jehová da la orden específica de eliminar a los Amalek. amalequitas, diciendo que vayan y eliminen a hombres, mujeres, niños, Aún a los de incluso pecho. bebés, incluso los bebés. Entonces, que no se apiaden de él, ¿no? Ujú. Entonces, uno ahí como que, bueno, ¿y dónde está el perdón? ¿No? Ujú. ¿Dónde está, dónde está eso que tanto dicen, no, perdonen? Pero si el mismo Dios está dando esa orden, entonces hay algo que, o sea, en mí, por lo menos, No te o sea, cabía en tu cabeza. en mi razonamiento no podía entender cómo era eso posible. Exacto, no me cabía en la cabeza. Entonces, y lo otro es que, bueno, el gran pecado de Saúl fue perdonarle la vida al rey. Ujú. Entonces, lo trajo vivo y lo peor es que él dice que vino a atormentarlo un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, entonces, nomás en esa historia, sin traducciones, sin, sin, sin mucha cosa que meter, ahí es donde yo dije, no, aquí algo no me cuadra. Entonces me sentía como engañada, ¿no? Duré un tiempo con esa información, pero algo dentro de mí me decía, no, hay que seguir, hay que seguir. Y te puedo mencionar otros pasajes o otros tipos de cosas que encontré cuando empecé como con la investigación. Y era, por ejemplo, que, como decía, algo muy tangible, que cada que Jehová aparecía, andaba en una nube. Entonces yo decía, Ujú. bueno,
esta nube, ¿cuál nube? ¿De dónde la nube? O sea, ¿es tangible y de verdad viene en una nube o cómo es que? Entonces yo preguntaba, por ejemplo, en el Éxodo, que llega y los alumbra de día y de noche los cubre, bueno, al revés. Sí. Pero entonces, este es el hecho, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo es posible esto? Bueno, me empecé a hacer preguntas. También, por ejemplo, cuando le dice Moisés, que le dice que lo deje ver su gloria. Entonces él le dice que no puede mostrarle su gloria porque le hace daño. Entonces yo dije, ¿cómo así? Entonces la gloria hace daño a las personas o lo puede matar incluso, ¿no? Otras, o sea, y mil cosas de este tipo que podría seguir diciéndote aquí, pero pues no sé si te... Sí, no, Si yo lo, entiendo claramente lo que tú quieres, lo que quieres decir y sé que las personas que te están viendo también lo entienden, también lo entienden. Em, y sabes, no sé si a ti te ha pasado, porque en muchas ocasiones, bueno, detrás de cámara hablábamos de que nosotros hemos abierto estos canales por ese deseo de llevar esta información a otras personas, que la conozcan. No por el hecho de exacto. querer ser millonarios, porque con esta información nosotros no nos vamos a hacer millonarios jamás por tanto rechazo que cada uno obtiene. Y yo no sé si tú lo has notado en tus mismos videos, en los comentarios, que muchas veces te dicen, no, pero es que debes ir al hebreo, debes ir a los textos originales. No sé si lo has notado, ¿verdad? Y, y sí, es cierto, debemos ir a los originales. Pero si la traducción, ya mala y manipulada, te está diciendo las cosas tan claras, ¿de verdad quieres ir al hebreo, que es mucho más crudo? O sea, las personas que te invitan a que vayas al original son ignorantes ellos mismos de lo que se van a encontrar en la escritura. Entonces, lo hacen solo porque no tienen el valor de enfrentar la realidad y la única manera de evadir es enviándote a buscar algo que realmente ya casi ni existe, porque lo que tenemos son manuscritos o códices, pero los originales no existen, ¿verdad? Denise. Exactamente. Aparte, discúlpame un momentico, aparte de que la Biblia que tenemos hoy ha sido obviamente manipulada para que creamos en un solo Dios. Entonces, si usted va al hebreo, se encuentra en que los Elohim, como llaman a estos seres, Ujú, son varios. ujú. Entonces, hay una Biblia para las familias, para las que tenemos en casa, y otra Biblia para las personas que estudian el hebreo. Entonces, si nomás en la Biblia de las familias encontramos todo eso, imagínate lo que podríamos encontrar o lo que encuentran las personas que de verdad estudian el hebreo, como por ejemplo Mauro Bilino, y que es algo también a recalcar, ¿no? Entonces, yo diría que ¿por qué hacemos esto? Porque, bueno, en mi caso también, ¿por qué hago esto? Porque darse cuenta de que Dios o Jehová no es Dios te hace como subir un poquito tu nivel de conciencia, aunque no lo crean o aunque no sea algo pues no, en casos sí es estudiado, mira, hay un doctor que se llama doctor David Hawkins, que él hizo como una tabla Ujú. del nivel de conciencia de las personas, ¿no? Para ver en qué nivel de conciencia están. Entonces, él dice que cuando nosotros creemos en la primera columna, tiene una columna que se llama visión de Dios. Entonces, cuando tú crees que hay un Dios castigador, que es un Dios vengativo, celoso, con todas estas energías bajas, ¿no? De vibración baja, Ujú, entonces tú estás vibrando igual en esta misma sintonía, estás ujú, vibrando en miedo, estás vibrando en venganza, en envidia, en todas estas cosas. En cambio, creer en un Dios que es universal, que es amoroso, que es ujú, que somos uno con Él, ¿no? Te hace vibrar en emociones de fe, de gratitud, de ver el vaso, como decíamos ahorita, medio lleno, ¿no? ujú. Entonces hace una gran diferencia en tu nivel de conciencia creer en un Dios, eh, saber que este Dios no es Dios, hace una gran diferencia. Entonces ahí fue donde yo dije,
así como lo puedo saber yo, también me gustaría que lo supieran otras personas. Quería compartirte esto de esto del nivel de conciencia del doctor, porque es algo también muy interesante. ¿Cómo te sentiste con tus primeros videos? Cada vez que compartías la información. Y me imagino de que en principio recibías tanta crítica, tantos mensajes o comentarios negativos. ¿Cómo te sentías tú como persona? Bueno, mira, yo, por ejemplo, el primer video, los primeros videos, como te dije, eran como de desarrollo personal, del enneagrama, del ego, del ser, de todas estas cosas así como que vamos conociendo. Pero el primer video que yo puse, que es bastante también controversial, es que Jehová es Satanás. Ujú. Entonces, ese video, empezando para grabarlo, yo estaba en mi casa con mi hermano. Entonces, para grabarlo me tocó esconderme de mi hermano primero, porque él es una persona pues religiosa. Y empezando, los que están a mi alrededor, yo dije, no, en realidad lo hice tanto con el corazón que yo dije, o sea, yo lo quiero compartir. Al que le sirva bien y al que no, que lo deje. Eh, no pensé nunca ay, me van a criticar, me van a decir, no, fue algo que me nació de aquí. Y antes te puedo decir que sentí un alivio, como cuando ya lo grabé y lo puse y ¡pum! Lo subí. Yo dije como que, Hmm. descansé, como que si fuera algo para lo que yo vine, para algo para, o sea, como una misión, como algo así de ese tipo, ¿me entiendes? Yo sentí como un descanso. Así que, digamos, aprendí también que los comentarios de la gente no me hacen nada, no me Ujú. afectan. Antes a mí, por ahí tengo uno que es el principal hater, como se dice, ¿no? El que es para todo está allí para este. Pero entonces, en vez de ponerme a pelear con ellos o en vez de contradecirlo, simplemente, bueno, si tú me criticas a mí como persona o como, ay, que tan ay, que cómo habla, o que hay que como... No, más bien sustenta o contradice o expone de lo que yo estoy hablando, ¿no? Entonces, esas son las cosas que le presto atención. Cuando tú me dices a mí, mira, es que de pronto es que tal palabra no es, o me lo dices con algo bíblico, o me dices tal cosa, entonces ahí claro que sí, empiezo. Pero cuando son gente que dice cosas por decirlas sin un fundamento, sencillamente no las dejo pasar. A mí me pasó que al principio sí, al principio, Dios, yo agarraba una lucha perra con aquellos que... Porque mira, el problema es que comenzamos con un impulso y este impulso mm, creemos de que cuando compartimos algo, la persona automáticamente, de la manera en que uno lo entendió, lo va a comprender igual. Exacto. Y uno quiere de que sea a la misma velocidad en que la comprendió uno y es muy difícil. Eh, No, la manipulación está tan no todos arraigada. están preparados para esto, como dice él por ahí el meme. No estás Exacto, preparado para esta conversación. exacto. Y eso era lo que me pasaba al principio. Ya después fui aprendiendo de que no, porque a veces hasta uno pasa noches sin dormir pensando, caramba, esta persona o están pensando mal de lo que yo pienso, y llega, no, es tremendo el miedo, la frustración, y no, llega el Claro. momento en que no hay que dejar que ciertos comentarios te resbalen, así, de sencillo, y continuar con el trabajo. Eh, Claro, porque si no, digamos que si te pones a hacerle caso a todas esas cosas, por ejemplo, en mi caso, yo al principio dije, ay, mis amigos, ¿qué van a decir? Inclusive me molestaban mis amigos, los de Cali, me decían, vos es que te volviste pastora, o es que te volviste loca, o qué es lo que te pasa, estás bien, como cosas así en son de burla, ¿no? mm, Pero yo soy una persona que soy muy jocosa, me gusta mucho reír, entonces cuando me dicen comentarios de ese tipo, pues yo simplemente digo sí, 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 no, no les paro bolas como decimos en Cali, o sea, no les presto atención. Entonces, no creas que también para una persona que sea un poquito tan, que no esté, bueno, yo no sé que esté acostumbrada,
pero digamos que me considero que soy un poquito fuerte en ese sentido, ¿no? No tengo tan en cuenta las opiniones de los demás, sino que a veces es importante también lo que uno, hacer lo que uno sienta acá. Entonces, a eso le di prioridad y pues nada, eso es lo que quería mencionarte. Sí, no, en el caso mío me ocurrió porque, tú sabes, después de 22 años metido en ese lugar, uno aprende a Claro, vivir solo de apariencia y entonces, claro, exacto. fue duro al principio, pero no, ya llevo varios años en esto y no, ya superado, superado. Ahora me gustaría que nos hablaras un poco o que me dieras tu opinión, qué es para ti la espiritualidad y cómo debería llevarse sin caer en religiosidad. Ya. Bueno, pues mira, para mí la religión, la espiritualidad, perdón, es descubrir que dentro de nosotros está la divinidad. O sea, que no necesitamos intermediarios para llegar a Dios, porque incluso somos parte de Él, ¿no? Él, cuando, por ejemplo, Jesús decía, mi Padre y yo uno somos, tenía razón. ¿Por qué? Porque yo lo llamo el universo, porque yo creo en Dios, ¿no? Yo no es que sea atea, porque que este no sea Dios no significa que no haya un Dios. Ujú. Yo creo digamos, no en un Dios, sino en esa energía, en una energía superior que está conectada directamente con nosotros. ¿Sí? Algunos la llaman supraconciencia, otros la llaman, bueno, el ser, ¿sí? Otros la llaman de muchas maneras. Yo la llamo el ser, ¿sí? Porque y eso fue, y aquí viene la respuesta a tu pregunta Ajá. del inicio, ¿por qué Denis Ser? Ujú. Porque cuando mi canal, el lema es descubre tu ser. Entonces, es descubrir la divinidad que habita en ti. Entonces, cuando descubres esa divinidad, te das cuenta que o sea, que es algo diferente, que es algo totalmente eh, contradictorio a lo que habíamos podido pasar antes. Ah, bueno, aparte de que mi apellido es Serna, Ujú. entonces queda como muy Aprovechaste. bien. Exacto. Denis Serna, Serna, de ser, de mi apellido, y de Ujú. ser, de descubre tu ser, ¿no? Tu luz interior, tu supraconciencia, tu ser. Entonces, bueno, eh, fue así de esa manera, pues saliéndome del tema, pero entendí que el mensaje que venía a traer Jesús era ese, ¿no? Y que había sido transgiversado. Y que, por ejemplo, yo no es que crea que Jesús, o sea, yo no creo que Jesús sea Dios, ni tampoco lo niego. ¿Por Ujú. qué? Porque Jesús dice, el Padre y yo uno somos. Y yo también creo que yo con el Padre uno soy. Tú con el Padre eres uno. Todos los que nos están viendo son unos con Él. O sea, todos en realidad somos parte de lo mismo, de uno solo. Entonces, esa es la diferencia cuando me preguntabas cómo hacer para no caer en la religiosidad. Yo creería que esa es la gran diferencia, porque con la espiritualidad te salvas a ti mismo, ¿no? Ujú. En cambio, con la religión esperas que alguien venga a salvarte. Ujú. Con la espiritualidad vives como con fe, vives con, con esa convicción de que va a pasar lo que tú planeas, lo que tú piensas. En cambio, con la religión vives con miedo, miedo al infierno, miedo a que no me voy a salvar, miedo, miedo y miedo. Entonces, vive y con la espiritualidad vives desde el ser, desde Ujú. este ser que te menciono. Desde la espiritualidad vives, desde la religión vives desde el ego, vives desde esa falsa identidad Lo que que nos hablamos, lo ponemos. que mencioné hace un momentico. Exacto, desde esa falsa identidad que nos ponemos para defendernos del mundo, ¿no? Y lo que llaman en la parte religiosa la carne. Ujú. Tú que has sido religioso sabes que es la carne contra el espíritu. Ujú. Ahorita es lo mismo, pero en la parte espiritual ya uno lo pone en práctica y sabe que es el ser y el ego. Y que todo esto, digamos, otra diferencia, por ejemplo, es que la espiritualidad tú te equilibras a ti mismo por tu propio bien, para tu crecimiento. A veces, como mencionabas ahorita, en la religión lo haces todo porque los demás te vean
o si no haces algo o haces cosas que no quieres hacer simplemente por no quedar mal con los otros o los de tu iglesia o de cosas del tipo, ¿no? Entonces, pues bueno, no se trata tampoco de juzgar, ¿no? Porque cada uno está en su proceso. Exacto. Está en su proceso y respetar los procesos de los demás. Pero sí yo diría que la espiritualidad es algo más interior, más hacia adentro y más directo, la conexión directa con la divinidad. Exacto, sin intermediarios, porque eso es el problema que ha hecho en la religión. Necesitamos siempre un intermediario porque nosotros no somos capaces, según lo que nos enseñan. Y esto es lo que nos limita como seres. Como esos seres del cual tú hablas. Se pierde esa conexión porque necesitamos ese intermediario que es el que rompe la conexión directa. Y casualmente este intermediario siempre tiene que ser o un sacerdote o un pastor o un líder espiritual. Me llama la atención cuando tú hablas y dices que en tu opinión Dios es como el universo y que nosotros somos parte de él. Cuando logramos entender esto, es donde adquirimos la libertad. ¿Te acuerdas? ¿Has escuchado cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre? Bueno, ese es el momento cuando tenemos un reconocimiento, que en la religión se le llama un arrepentimiento, pero es el reconocimiento de que somos uno con Él, ¿verdad? Y era lo que trataba de hacer Jesús cuando llegó aquí. Él es la representación viva del ser humano en este planeta. Cuando Él hablaba de sí, estaba hablando en nombre de todos, ¿verdad? Creo que eso es algo muy entendible. Y ahora, ¿qué piensas de cómo la religión ha sepultado la voluntad y el sentido común de las personas que la siguen? Bueno, pues yo pensaría que la religión ha hecho todo esto por sus ansias de poder, por su necesidad de control, también porque es algo lucrativo, ¿no? Y de control y poder, y es algo muy inherente a este tipo de seres que nos gobiernan, ¿no? Porque, por ejemplo, los que están detrás de todo este sistema, lo que llamamos el sistema, no solo de la religión, sino que son 4 pilares que están y que son como las bases del sistema, que son la religión, la política, el militarismo y la economía. Hay un quinto poder pequeñito que a veces obviamos y no nos damos cuenta porque pasa muy desapercibido. Y es los medios de comunicación que están para programar la mente del ser humano. Continúa, ahí discúlpame. Exacto, sí, los medios de comunicación serían parte también como del control porque nos meten allí todo lo que nos meten, sería como digamos, el medio por el que nos meten el miedo, porque como las personas normalmente siempre están viendo las noticias, están viendo qué pasa en el mundo, están viendo que las guerras, bueno, las cosas terribles que pasan porque nunca pasa nada bueno, entonces es como un medio también para gobernar, para meternos el miedo, que es una herramienta de control muy poderosa. Entonces, cuando nos damos cuenta que este es el juego en el que estamos, ¿no? Que estamos metidos, nacemos aquí en este sistema, nos implantan las creencias, pero cuando despertamos nos damos cuenta que vinimos aquí, sí, a este mundo, a este sistema donde es imposible escapar, pero vinimos también a aprender. Entonces, la idea no es como luchar contra el sistema o luchar contra la religión o luchar contra la economía, porque obviamente de todo necesitamos, porque estamos aquí y vivimos aquí, comemos, tenemos que pagar los servicios, tenemos que pagar la luz, el internet, porque si no, no podríamos hablar. Entonces, es muy necesario, ¿no? Pero es imposible imaginar un mundo sin estas cosas para nosotros, ¿no? Entonces, lo único que yo podría decir es que nosotros debemos o deberíamos ser conscientes. Ser conscientes, ¿qué significa, no? Porque ellos nos quieren inconscientes. Entonces significa estar presentes en el momento.
en el momento presente, hacer las cosas con amor, ponerle como la pasión a todas las cosas que hacemos. ¿Sí? Ellos, el sistema nos quiere en piloto automático, que vayamos por el mundo simplemente acumulando riqueza, acumulando bienes, pero si esa fuera la única finalidad de esta vida, entonces los ricos no se suicidarían. Sabes que hay muchas cosas de este tipo, muchos casos. Entonces, ser consciente es estar presente en cada cosa que hacemos, disfrutar el presente, porque a veces estamos más atrapados en el pasado, en lo que pasó, y nuestros pensamientos se enganchan a esas cosas, y ahí es donde viene la depresión, o de pronto mucha ansia por qué va a pasar. Entonces ahí es donde vienen los pensamientos de ansiedad, ¿sí? Entonces eso también nos autorregula y nos mantiene aquí en el presente, que es donde le gusta estar al ser. Al ser no le gusta el pasado, ni le gusta el futuro, le gusta el presente. Entonces, ver el vaso medio lleno, mantener nuestras vibraciones elevadas, nuestras emociones elevadas, porque pensamos que el enemigo está afuera, pero no. El enemigo está dentro de nosotros también. Así como tenemos este ser, también tenemos este otro que nos chuza y nos dice y nos manda pensamientos de cosas que no son. Entonces, ese es el lema de mi canal, descubre tu ser. Fantástico lo que acabas de decir sobre esa dualidad que siempre está en nosotros. Siempre va a haber una guerra permanente en nuestra mente, porque ese es el verdadero campo de batalla. Hay personas que siguen creyendo de que el campo de batalla está afuera. No, el campo de batalla está aquí adentro. Y es ahí donde tenemos que tratar de vencer nuestra lucha. Ayer, Simón, nuestro amigo, él me hizo una entrevista y me hizo una pregunta que no tenía pensado hacértela, pero me encantaría hacértela. Él me la hizo a mí y yo te la quiero hacer a ti. Y la pregunta es, para ti, para Denise Serna, ¿quién es Jesús? Háblame del Jesús histórico o Jesús espiritual. ¿Es un invento o qué importancia tiene como el eje espiritual de todo lo que nosotros estamos haciendo? Bueno, para mí, para Denise Serna, yo ya te mencionaba que para mí Jesús, yo soy de las que piensa que sí existió, porque hay muchos que dicen que no existió, que bueno, en fin, los escritos y todas estas cosas dicen que sí existió. Para mí, pensaría que sí existió y pensaría que fue una persona, pues fue un humano, obviamente, en el que encarnó un espíritu muy superior, o sea, muy, muy avanzado espiritualmente, ¿no? Porque, pues, no sé, también hablábamos ayer con Salim de que hay otras humanidades en donde están más avanzadas que nosotros. Entonces yo podría pensar que uno de esos espíritus avanzados o un espíritu mucho más avanzado encarnó en el cuerpo de este ser llamado Jesús para venir a enseñarnos cómo es estar en contacto directo con la divinidad. Entonces, lo que pasa es que aquí lo hicieron Dios, pero en realidad yo no creo que Él haya sido Dios, porque como te dije, Dios es una energía y Dios es todo, o sea, todo, todo. Entonces, ese espíritu que encarnó en Jesús vino y nos dijo muchas cosas que estaban mucho más avanzadas de lo que nuestra capacidad podía darnos, ¿no? Y que aparte otras personas convenientemente cogieron para su mensaje para pues el sistema religioso, el dogma, ¿no? Que conocemos hoy para lucrarse y para todo esto. Entonces, yo digo que su mensaje fue transgiversado y diría que fue una persona muy sabia y muy, digamos, fue un maestro espiritual, pero que su mensaje lo transgiversaron y lo malinterpretaron y lo usaron con fines convenientes para unos pocos. Eso es lo que yo pienso de Jesús. Coincido totalmente con lo que acabas de decir. Creo que Jesús es... Bueno, nos enseñaron a adorar al hombre, a Jesús, al hombre.
pero olvidamos la esencia que encarnó a este hombre, que Ujú, realmente esa esencia que vino desde humanidades súper antiguas, ujú. vino aquí primeramente a denunciar al impostor, ¿verdad? El Sí, documento también. bíblico en su Nuevo Testamento está plagado de denuncias de parte de Jesús, que no lo querramos ver o que no lo quieran ver algunos, eso ya es problema personal, pero está plagado de denuncias. Eh, Creo de que Él vino a mostrarnos quién verdaderamente es el Padre, porque en una de sus palabras, en una de sus intervenciones, Él dice, solamente yo he dado a conocer al Padre porque todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Así que Él es el único que nos vino a Ujú, mostrar al Padre y Él vino a ser ese puente con su mensaje, no con su ujú, persona. Él vino a ser el puente que había separado los dioses antiguos entre el humano y la divinidad, o sea, con el ujú. creador. Él viene y une al ser humano con el creador a través de un mensaje de resurrección, y cada persona que recibe el mensaje de Jesús lo que hace es resucitar. Hay quien está esperando una resurrección física, literal, pero yo creo que este mensaje lo que hace es eh, hacer una resurrección porque estábamos muertos. Antes de reconocer el mensaje de Él, estábamos totalmente muertos. Cuando lo conocimos, eh, hemos resucitado. Y aquellas personas que hoy en día niegan y dicen, no, es que no existió. Bueno, no existió el que nos enseña la religión, pero sí hubo un hombre que pudo haber estado en esta tierra, dejó un mensaje porque ese mensaje ha trascendido las épocas, ha trascendido la historia, ha trascendido cualquier frontera. Y como yo le decía ayer Simón. a Simón, ha trascendido hasta los reseteos que han habido Mm, en la humanidad. El mensaje sigue exacto. ahí, vigente para cada humanidad, para cada generación. Denise, ajá. Sabes que ahí quería comentar una cosita que vi por las redes sociales así muy, pero es, por ejemplo, una persona, una señora que tenía Alzheimer, que pues ha olvidado todas sus cosas, su pasado, y la única cosa que recordaba era a Jesús. Ujú. Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí? Sí, porque si no tiene memoria, no tiene recuerdo. Simplemente quería hacer esa aclaración, ese aporte. Es excelente, excelente. Ya casi para terminar, porque ya casi estamos en la hora de programa, o ya creo que Ujú. pasamos la hora. Pero no, eso no. Bueno, yo por ti, porque yo sé que tú estás ahorita, para ti casi son la 1 de la mañana. ¿Qué consejo le das a aquellas personas que de pronto escuchan o te ven por primera vez y que están comenzando en el camino de la búsqueda de la verdad y sienten algún tipo de duda en lo que nosotros publicamos, en las cosas que nosotros denunciamos? ¿Qué le dirías a estas personas? Bueno, primero, pues que no nos crean, como dices tú, sino que vayan ellos mismos a investigar y a leer todo lo que nosotros decimos, ¿no? Porque podemos, si no caeríamos en lo mismo que las religiones. Crea lo que yo le digo, así como crea lo que el pastor le dice y ya, y no se vaya más allá, sino también que ellos mismos busquen por sus propios medios. Aparte de eso, también les diría que busquen dentro de ustedes mismos, porque ahí están las respuestas. Empiecen a evaluar lo que piensan, ¿sí? Contradigan lo que piensan cuando sea algo negativo, contradíganlo, porque a veces esos pensamientos son enviados por el enemigo, el que está allí, Ujú. ¿sí? O la carne, como decíamos, como dicen en el mundo religioso. Pero lo que no sabemos es que eso se puede contradecir. Podemos ponerle el otro Podemos pensamiento. cuestionar nuestros propios pensamientos. Exacto. Entonces esa es la invitación que yo les haría, que cuestionen sus propios pensamientos y que cuando se den cuenta de que cuando despertamos el ser, ¿sí? De lo que llamábamos el espíritu, Ujú. se darán cuenta que esos pensamientos se pueden contrarrestar más fácilmente que cuando no sabemos que existe este ser. Y ahí empieza todo. Entonces, todo empieza desde aquí, porque tú sabes,
primero pensamos, sentimos y actuamos. Ujú. Entonces, todo empieza por acá, en la parte mental. Entonces, los pensamientos se pueden contrarrestar. Esa sería la invitación mía el día de hoy. Gracias, Denise. Gracias, Denise, por habernos acompañado. Y es lo que tú dices. Es lo que tú dices. Debemos em, confrontarnos a nosotros mismos, confrontar nuestros pensamientos y no creer en lo que nosotros escuchamos de la persona que está enfrente. No creer en, no, porque es que el youtuber tal dijo esto y es así. No, Exacto. no, debemos desconfiar de todo. Debemos Además desconfiar que de mira todo. que también hay cosas que por más que tú las escuches, por ejemplo, yo en mi caso, a mí hay cosas que yo las escucho de otra persona, pero hay cosas que me resuenan o no me resuenan. Yo las veo, yo como lo veo, como que, no sé si tú crees, pero yo sí creo en la reencarnación. Entonces Ujú, yo creo que nosotros en el espíritu guardamos información, que eso era el tema que hablábamos ayer con Salim. ujú, Nosotros guardamos información en el espíritu, lo que las corrientes orientales llaman los chakras, ¿no? ujú. Entonces guardamos información de pensamiento, de palabra, de sentimientos, de acciones, ¿sí? Y esos son como un disco duro que están allí y esa información nunca muere. O sea, así tú mueras y vuelvas a encarnar, esa información no se olvida porque está grabada en el espíritu. Exacto, es energía. Entonces, entonces cuando tú te pones en contacto nuevamente en esta vida con algún tipo de esa información que tienes guardada, algo te salta y te resuena. Y tú Exacto. dices, sí. Entonces, eso a mí, por ejemplo, me ha pasado con cierto tipo de información. Como que digo, yo de una, hay cosas que rechazo y digo, no, no me resuena. Y cuando, por ejemplo, cosas que como te digo, me resuenan, reconoce mi espíritu que sí, entonces es como algunos llaman la intuición, no lo sé, otros Ujú. dicen Sexto que son sentido. cosas, sí, exacto, pero yo lo veo de esta manera, ¿no? Entonces, eh, podemos ver millones de videos, pero hay cosas que simplemente nuestra alma, nuestro espíritu las rechaza. Es Entonces, exacto. depende de lo que cada uno le toque vivir, depende del proceso en el que se encuentre, entonces ahí, por eso te digo, al que le sirvan todas estas cosas, resonará en su espíritu. Exacto, y no tiene que necesariamente creer en nada de lo que se ha mencionado aquí, ni en ningún video de los que nosotros publicamos. Solamente, eh, pero eso sí, no lo rechace. Vaya y compruebe primero, porque de nada le sirve rechazar a la primera si no ha comprobado. Creo que el acto No, yo más creo que cuando un conocimiento es para uno, así tu mente lo rechace, por dentro te chuza algo, vaya, mire, vaya, pregunte, exacto. vaya. Sí, Yo creo porque, que es así. porque en ocasiones lo primero que hacemos es, esto no me gusta porque no fue lo que yo aprendí, boom, y lo voto. No, Ujú. no rechace, solamente vaya y compruebe. A ver, al final, la información es información. Como dijo Exactamente. Pablo, lo que tú creas que sea bueno, tómalo. Lo malo, deséchalo. Exactamente. Exacto. Entonces, no, Denise, ha sido un placer grandísimo de que hayas compartido tu experiencia, que hayas compartido, bueno, vamos a compartir tu canal en la descripción del video para que Ujú. todos vayan allí, vean la información que comparte Denise, no solamente lo de Mauro, ¿verdad? Que es Ujú. excelentísimo, también lo que ella comparte en base a su experiencia y a sus propias investigaciones. Ujú. Eh, y como siempre les digo, no crean nada, pero tampoco rechacen. Vayan, Exacto. comprueben que en la comprobación, bueno, creo que la comprobación es el acto más inteligente que podamos hacer. Denise, unas últimas palabras para nuestro público? No, no, simplemente las recomendaciones que ya les había hecho y muchísimas gracias a ti por haberme invitado a tu canal. Y nada, lo que hagan, háganlo de corazón. Eso sería lo único que tendría por añadir.
Gracias, Denise, gracias. Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado con este programa de hoy. Espero de que aquellos que todavía no se hayan suscrito, por favor, vayan, Sí. suscríbanse, denle a la campanita para que puedan estar informados. Si este video les fue de utilidad, señores, compártanlo, compártanlo para que YouTube pueda, o el algoritmo de YouTube pueda llevarlo a muchas más personas. Así que hasta la próxima en otro programa de Charlando con. Chao. Chao, 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 chao.